Buen día, sean todos bienvenidos a la presentación de una investigación sobre la resignificación de la serie de Taylor a partir del análisis de un circuito eléctrico RC. Presentan Francisco Zúñiga Coronel, Germán Muñoz Ortega y Edgar Morales Velasco. Presentamos un estudio sobre la resignificación de la serie de Taylor a partir del análisis de un circuito eléctrico RC. La resignificación se entenderá como el proceso continuo de darle significado al saber matemático a través de sus usos. Esto es, la significación que subyace a la actividad y no necesariamente al objeto matemático. ¿Por qué investigamos la serie de Taylor? La serie de Taylor surge y se desarrolla en el contexto de la cinemática, al analizar fenómenos de variación. La serie de Taylor es un concepto que integra el cálculo diferencial, el cálculo integral y las ecuaciones diferenciales. Y la serie de Taylor es considerada como el instrumento de predicción. La aproximación teórica que se toma en cuenta es la socioepistemología, centrándose en la práctica social de predicción para dar continuidad a la línea de investigación sobre el pensamiento y el lenguaje variacional. El marco metodológico a considerar será la ingeniería didáctica. La problemática es propia de la matemática educativa, identificada en el cálculo integral, el cálculo diferencial y las ecuaciones diferenciales, la cual es la separación entre lo conceptual y lo algorítmico. En la matemática educativa existe un discurso matemático escolar, por lo cual también existe un discurso dominante, que es la serie de Taylor centrada en la convergencia. Lo que se pretende es el rediseño del discurso matemático escolar con discursos alternativos, donde se retome a la serie de Taylor centrada en la variación y el cambio. Derivado de la problemática, se establece la siguiente pregunta de investigación. ¿De qué manera se resignifica la serie de Taylor a partir del análisis de un circuito eléctrico RC? Y el objetivo de investigación, conocer la manera en que se resignifica la serie de Taylor a partir del análisis de un circuito eléctrico RC. La ingeniería didáctica está basada en la transposición y en la teoría de las situaciones didácticas, la cual se divide en 4 fases. El análisis preliminar, que consta de la dimensión histórico-epistemológico, la dimensión cognitiva, la dimensión didáctica. La segunda fase es la concepción y el análisis a priori. La tercera fase, la experimentación. Y la última fase, el análisis a posteriori y la validación. Para la dimensión histórico-epistemológico retomamos un escrito original de Newton, donde se observan las diferencias, es decir, esta B representa la diferencia entre estos dos puntos de esta parte de la gráfica, este 2B la diferencia entre estos dos puntos de esta parte de la gráfica y así sucesivamente. Este sería el primer nivel de variación. En el siguiente nivel tenemos que C es la diferencia entre este valor y este valor. 2C sería la diferencia entre este valor y así sucesivamente. Sería el segundo nivel de variación. Y así para todos los niveles consecuentes. En este diagrama identificamos que esta sería la primera variación, la diferencia entre Y1 y Y0. Esta segunda sería la segunda variación y así para todas las variaciones. En esta parte identificamos una regularidad binomial con los coeficientes correspondientes, los cuales tienen relación con el triángulo de Pascal, es decir, coeficiente de Y es 1, los coeficientes de estos serían 1 y 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1 y así sucesivamente, por lo cual Newton establece esta expresión.
En esa parte retomamos la regularidad binomial, que nos damos cuenta que la podemos generalizar en esta expresión, por la cual n veces los pedazos es igual al pedazo total. Al despejar n nos quedaría h sobre delta de x. Si la sustituimos en nuestra expresión generalizada, obtenemos esta expresión. Como la variable dependiente es función de x, se genera esta expresión. En la dimensión cognitivo-didáctica se retoma el estudio de Morales, donde se presenta una resignificación de la serie de Taylor en una situación de modelación de movimiento. El estudio se centra en el rediseño del discurso del cálculo escolar con la inserción de la serie de Taylor relacionada con la práctica social de predicción y la práctica de graficación-modelación. En la investigación de Muñoz se aborda la problemática sobre la separación entre lo conceptual y lo algorítmico desde una aproximación socioepistemológica. En el estudio se toma como unidad de análisis a la práctica social de predicción y la derivación sucesiva para la reconstrucción de la serie de Taylor. El estudio de Almazán se centra en los argumentos y significados que estudiantes de nivel superior construyen sobre la serie de Taylor. La visualización se da a través de la interfaz de una calculadora gráfica para enriquecer y dotar de significados a esta serie. En el análisis a priori se establece que los estudiantes identifican las variables voltaje-tiempo e intentan predecir la evolución de la variable voltaje de carga de capacitor con diferencias y luego con diferencias de las diferencias. Así también identifican que el aumento de voltaje significa que el capacitor está en proceso de carga. La experimentación. La puesta en escena se implementó en un laboratorio de cómputo de la Universidad de las Ciencias Informáticas de La Habana, Cuba. En el taller asistieron 2 participantes, un ingeniero industrial de Colombia y una profesora normalista de México. En otra sesión, el taller se llevó a cabo con 2 participantes, una profesora con formación en ingeniería civil y otra con formación en ingeniería mecatrónica. Sobre el análisis a priori se retomó el resultado de un participante, donde observamos que calcula las primeras diferencias, delta 1, delta 2 hasta delta 5. Posteriormente calcula las diferencias de las diferencias y las terceras diferencias, por lo cual hace una aproximación de valor de predicción, donde retoma el modelo, estado inicial más su variación, que le da este valor. De ahí para predecir, igual, vuelve a retomar ese modelo que es el estado inicial más su variación y obtiene un valor aproximado de voltaje en el tiempo de 50 segundos. Con base en el análisis histórico epistemológico y el análisis a posteriori, se presenta una reconstrucción didáctica de la serie de Taylor en el contexto de un circuito eléctrico RC. El primer proceso es pasar de lo numérico a lo algebraico, identificando las variables tiempo y voltaje. Posteriormente se calculan las diferencias B1 menos B0, que representan la primera variación. Seguido se calculan las siguientes diferencias, que es la variación de la variación, donde tenemos el orden de variación. Posteriormente se hacen todas las diferencias y se identifican las condiciones iniciales. Seguido se determinan las diferencias de la variable independiente, donde siempre es uniforme o es constante. Esto quiere decir que las primeras variaciones son iguales y todas las demás variaciones van a ser 0. El que modela elige el valor de la variable independiente. ¿Cómo relacionamos la variación del voltaje y la variación del tiempo? Newton decía que el cociente mide o calcula la velocidad de la variable dependiente. Entonces la velocidad es la variación de voltaje con respecto a la variación del tiempo. Por lo tanto,
expresamos todos los cocientes de variación. Seguido, calculamos las diferencias de los cocientes. Hacemos todas las operaciones algebraicas y obtenemos la siguiente variación en función de las condiciones iniciales. Entonces aquí tenemos el nacimiento de la serie de Taylor, que es el presente del sistema, las condiciones iniciales para calcular el futuro del sistema. La serie de Taylor aparece cuando se intenta predecir el estado futuro. Entonces aquí tenemos todas las velocidades de las velocidades por cada nivel. El problema fundamental fue la predicción de la variable dependiente, donde tenemos un estado inicial más la suma de todas las variaciones para obtener el estado futuro. En este caso se determinan las variaciones y lo que se pretende es expresarlo con sus condiciones iniciales. Se hace el proceso algebraico y obtenemos la expresión que necesitamos, es decir, calcular la variación B1, la variación B2, la B3, la B4 en función de las condiciones iniciales. Tenemos todo el desarrollo y obtenemos la expresión que necesitamos. Nos damos cuenta que existe esa regularidad binomial de acuerdo al triángulo de Pascal, por lo cual se generaliza. Esta generalización se sustituye en nuestro modelo y se obtiene la expresión generalizada en función de n. Entonces, n veces el pedazo me da el pedazo total. Al despejar n, tenemos que el pedazo total entre ese pedacito. Entonces, al sustituir en nuestra expresión esta n, obtenemos esta expresión. Y así lo hacemos al sustituir en todas las n's para obtener todas las variaciones y por lo tanto generar la serie de Taylor. Conclusiones. A manera de conclusión se puede decir que todos los participantes calcularon diferencias para identificar la variación del voltaje de carga del capacitor, pero realizan diferentes procesos para predecir el voltaje en un tiempo futuro, ya que la predicción va entretejiendo conceptos sin un orden lineal. La serie de Taylor tiene su significado en procesos variacionales. Con la serie podemos conocer el estado ulterior de un sistema físico según las condiciones iniciales, considerándose como el instrumento predictor. Con la serie de Taylor se puede analizar el comportamiento de los fenómenos eléctricos, por ejemplo, el voltaje de carga del capacitor. La serie de Taylor ayuda a integrar nociones, ideas y procesos variacionales. Tal fue el caso de reconocer variables, voltaje, tiempo, y en calcular diferencias para identificar la regularidad de las variaciones de voltaje. La manera en que se resignifica la serie de Taylor en el contexto de un circuito eléctrico RC se basa en la variable de voltaje de carga del capacitor. Es decir, con la serie podemos predecir el voltaje futuro conociendo el estado inicial más su variación o sus variaciones, por lo que la serie ya no es vista como un proceso algebraico para aproximar funciones.